nuestra serie Reestudiando el Santuario. El tema de hoy, su título, el password para entrar al cielo. Quiero pedirles que inclinen su rostro para tener una oración. Dios nuestro, todo el mundo quiere entrar al cielo. Todo el mundo quiere estar cerca tuyo. Pero muchos de nosotros, oh Dios, no sabemos cómo, porque no conocemos lo que tu palabra enseña. Por eso nos hemos reunido en esta oportunidad para escuchar tu voz a través de tu palabra. Ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana, mirando algunas cosas allí en el internet, encontré una página. Quiero compartir con ustedes esto que aparecía en internet. Y ustedes saben, allí podemos mirar eso sin pedir permiso a la persona que lo escribió, ¿verdad? Porque está ahí para todo el público. Esta persona daba su impresión sobre Dios. Y el título en esa página era My God, mi Dios. Yo traduje lo que allí decía y noten ustedes lo que esta persona decía y van a darse cuenta por qué me llamó la atención. Esta persona decía lo siguiente: crecí dentro de una iglesia específica, la nombra allí, y ustedes ya pueden darse cuenta que esto me llamó la atención. Crecí dentro de la iglesia adventista del séptimo día, sumergiéndome en los conceptos cristianos de la realidad y la individualidad. Me encantó crecer en esta comunidad. Se ajustaba a mi personalidad y preferencias. Me encantó la música, los juegos, la comunión del viernes por la noche en familia, conquistadores, la comida, el enfoque integral de la religión y la vida, el énfasis en la vida sencilla, la cortesía expresada, las actividades de liderazgo y la seguridad que sentía dentro de la comunidad. Les pregunto, para esta persona, ¿la iglesia tuvo una influencia positiva o negativa? ¿Verdad que nos sentiríamos contentos de que este fuera nuestro hijo o que esta fuera nuestra hija? Una influencia positiva de la iglesia. Pero vean lo que dice a continuación. También creé una impresión experiencial en la realidad de un Dios que exigía mi atención absoluta, conformidad, reverencia y adoración, mientras me decía que yo era un pecador, perdido, rebelde, una abominación y que tenía que ser destruido si no seguía sus reglas y comandos. Este Dios de la Biblia expresa que todo lo bueno vino de Él, mientras que todas las cosas malas eran un signo de mi desobediencia y falta de méritos. El Dios creado por mí mismo me dijo que me amaba, pero que me destruiría si no hacía lo que Él exigía. ¿Qué Dios se formó en su corazón? Nos gustó la primera parte. Y esto es lo que me preocupó, hermanos. Esta es una persona que creció en la iglesia y en la iglesia le formamos una impresión de Dios que me temo que es similar a la mayoría de la iglesia de los cristianos. No importa la iglesia que pertenezca, pero estoy seguro que en tu iglesia te han dicho que Dios es un Dios de amor, ¿sí o no? Pero que si no te portas bien, te va a destruir. ¿Cuál es el Dios de la Biblia?
Hay millones de cristianos que tienen este Dios en su mente. Me pregunto, ¿cuál es el Dios que tú tienes en tu mente? Hermanos, es fácil decir cosas y decir cosas que suenen bonito, pero cuando estamos solos, con nuestra conciencia, ¿cuál es el Dios que tenemos? ¿Es un Dios al que tememos o es un Dios al que amamos? No me contesten a mí, solo piensen. Solo piensen. Vamos a conocer a ese Dios de la Biblia, pero vamos a conocerlo como se da a conocer Él mismo en su palabra. Un buen lugar para mirar un poquito a Dios es ir y ver en el santuario. Por eso hemos estado estudiando acerca del santuario. Este es un buen dibujo que encontré acerca del santuario. ¿Y por qué digo que es un buen dibujo? Porque ilustra el lugar donde estaba el santuario terrenal. Para los que no han venido en sábados anteriores, hemos estado hablando de esto ya. Si usted no conoce mucho de esto, hablemos después y los ponemos al día en cuanto a este tema del santuario. Pero esta ilustración muestra que el campamento, el pueblo de Dios, estaba rodeando el santuario y el santuario estaba a 1 kilómetro de distancia del campamento. Por eso me gusta este dibujo. Ahora vayan, los que ya conocen esto del santuario, vayan imaginando la distancia que había que recorrer desde las carpas donde vivían hasta el lugar del santuario. Vamos a repasar un poquito para beneficio de quienes no estuvieron en los temas anteriores. Mi pregunta es, la primera pregunta, ¿con qué propósito fue construido ese santuario en el pueblo de Israel? ¿Recuerdan con qué propósito? Era una figura y sombra del santuario celestial. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Solo 3 levantaron la mano. Ahora se arrepintieron algunos, están rapidito. No, cuando escuchen la pregunta, conteste enseguida. Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Ahora estuvo mejor, hasta los niños levantaron la mano. ¡Claro que sí! Por eso en este estudio vamos a conocer el password para poder entrar al cielo. Tenemos que conocer el cielo y lo podemos hacer conociendo el santuario. Porque el santuario es una figura, es una sombra del santuario celestial, el lugar donde vive Dios. Otra de las razones, de los propósitos por el cual fue construido ese santuario aquí en la tierra es para presentarnos en una miniatura la morada de Dios. Y la última razón que hemos presentado es que es un lugar de trabajo, de actividad, de trabajo en favor de ¿quién? ¿En favor de quién? De los pecadores. Esta persona que escribió, que les mostré al comienzo, reclamaba porque se sentía acusada de ser pecadora esta persona. Este es nuestro gran problema, que generalmente no reconocemos lo que somos. ¿Es así o no? Y esta es una realidad. ¿Alguno de ustedes se animaría a levantar la mano si yo digo que usted nunca ha pecado? ¿Se animaría a levantar la mano? Yo ni quiero hacer la pregunta porque mi mano me pesa mucho. Todos somos pecadores y la Biblia lo dice de esta manera. No hay justo ni aún uno. Esa es nuestra realidad. Claro, a nosotros nos gusta sentirnos bien. Y entonces nos empezamos a comparar. Y entonces yo miro a mi hermana y digo, no, mi hermana está fallando en esto, en eso y en aquello. Yo no. Y me gusta mirar al hermano de allá y digo, no, pero ese hermano está fallando en esto y aquello y yo no.
pero no me gusta mirar en lo que yo estoy fallando. No sé si a ustedes les pasa. Eso me pasa a mí, pero puede ser que también a usted, ¿verdad? Somos muy rápidos para mirar las faltas ajenas y se nos olvida que hay 3 deditos que están marcando para el lado mío, ¿cierto? Se nos olvida eso. Pero, hermanos, por eso es importante conocer el santuario terrenal. Porque allí Dios nos muestra cómo Él lidia, cómo Él trabaja con el problema nuestro del pecado. Ya hemos estudiado lo del santuario, pero quiero mostrarle algunos detalles que yo he encontrado en este reestudio del santuario, que me han hecho comprender mejor a Dios. Y quiero compartirlo con ustedes. ¿Quieren conocer lo que yo he aprendido? Miren, esto que están viendo allí es, ¿cómo lo digo? Un plano de construcción. No hay algún ingeniero aquí o constructor. Ese sería el plano de una construcción. Miren, este plano es el que recibió Moisés para construir el santuario. Quiero que noten algunos detalles importantes aquí. En la primera parte, la parte que está al lado derecho de ustedes, en esa primera parte está lo que se llamaba el atrio. El atrio era el símbolo de la obra de Jesús en la tierra. En la otra parte está lo que se llamaba el santuario propiamente tal, que era un símbolo del trabajo de Jesús, el Cristo, en el cielo. Allí en esa parte, como me dijo un niño hablando de este tema, me dijo, oh, ahí está la casita. Sí, ahí está la casita, porque los demás se dieron cuenta que era un cortinaje alrededor, ¿verdad? Lo que cerraba un patio. Aquí estaba la casita, y la casita es una figura de un símbolo de la obra que Jesús hace, ¿dónde? En el cielo. No se olviden, siempre que miren las cosas que hablan del santuario, tienen que recordar esto. Si ustedes notan, aquí hay 2 cuadrados perfectos. ¿Sí lo notan? El santuario tenía 100 codos de largo y 50 codos de ancho. 2 cuadrados perfectos. Si yo hago unas líneas diagonales en estos cuadrados, me marcan el centro del cuadrado, ¿verdad? Y en el centro del cuadrado, ustedes notan que hay otro cuadrado. ¿Recuerdan qué mueble había ahí en ese centro? El altar de los sacrificios. El centro de la obra de Jesús en la tierra, ¿cuál era? El altar del sacrificio. Miren qué interesante. ¿Se dan cuenta que es importante estudiar lo del santuario, los detalles del santuario? La obra de Jesús en la tierra está marcada allí, en ese centro, el altar del sacrificio. Pero hay un segundo cuadrado. Y en el segundo cuadrado, si también hacemos lo mismo y ponemos allí las diagonales, notamos que ahí también hay un cuadrado. Ahí en la casita, como decía el niño, en la primera parte está el lugar santo y en la segunda parte está el lugar santísimo. ¿Han escuchado de eso, verdad? En la parte donde se cortan las diagonales está el lugar santísimo. Es un cuadrado, ¿lo notaron? Y es un cuadrado muy especial, porque este cuadrado tiene 10 codos de ancho, 10 codos de largo, es la misma medida, y 10 codos de alto. Es un cuadrado perfecto. ¿Esto es símbolo de qué? ¿De lo que pasa dónde? De lo que pasa en el cielo. ¿Será que hay algo en el cielo así, cuadrado, tridimensional? Busquen en su Biblia Apocalipsis capítulo 21, versículo 16.
Allí está hablando de la nueva Jerusalén. ¿Eso dónde está? ¿Dónde está la nueva Jerusalén? Está, Juan la ve en el cielo, ¿verdad que sí? Apocalipsis capítulo 21. Juan la ve en el cielo. Y miren lo que escribió Juan cuando él la vio en el cielo. Él la vio. Nosotros no, pero él sí. Y cuando él la vio, miren lo que escribió. La ciudad, la nueva Jerusalén, se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios de longitud, de altura y de anchura, y la anchura de ellas son iguales. Longitud, altura y anchura. Todo un cuadrado. Por eso me gusta el dibujo que alguien hizo de la nueva Jerusalén. Miren lo que está en el santuario. El anuncio de la nueva Jerusalén. ¿Lo habían visto antes? Ahí está. Pero yo quiero llamar la atención a lo que está en el centro de ese cuadrado que representa el lugar donde gobierna Dios. ¿Qué hay allí en ese cuadrado? ¿Recuerdan qué mueble había? ¿Recuerdan o no? Yo le perdono a algunas personas que están acompañándonos recién por primera vez, pero a ustedes no quiero perdonárselos, pero el Señor me dice que tengo que perdonar. Bueno, mejor los perdono. Hermanos, esto lo debiéramos conocer como la palma de nuestra mano. Esto es lo que nos identifica como pueblo remanente. Hermanos, tenemos un mensaje que dar, un mensaje de actualidad que dar, y este es el mensaje. No tenemos que estar repitiendo las voces que se dan en otras denominaciones cristianas. Nosotros tenemos un mensaje mucho más grande que dar porque el Señor lo ha revelado en su palabra. Aquí en el santuario, en este cuadrado del segundo cuadrado, en el centro está el arca del pacto. El arca del pacto que tenía en su interior. Ahora sí me gustó. Eso somos muy buenos, ¿ah? Para eso somos muy buenos. Y me alegro de verdad. Los 10 mandamientos. Qué lindo que suena. Hermanos, pero hay algunos que me están mirando tal vez en este momento que dirán, pero los 10 mandamientos quedaron abolidos en la cruz. Miren, podemos decir lo que queramos nosotros, pero el Señor dice que este santuario terrenal era un símbolo de lo que pasaba ¿dónde? En el cielo. ¿Será que en el cielo está también el arca del pacto? Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Esto es algo que Juan vio, así como vio la nueva Jerusalén, que todavía no está en la tierra, también él vio que en el cielo hay algo especial. ¿Qué dice el versículo 19? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué más dice? El arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Me tiento y me gustaría comentar esto. ¿No les parece que era igual como en el Éxodo, cuando estaban allí y dio los 10 mandamientos al Señor? ¿Qué es lo que hubo? Bueno, dejen de pensar en eso, sigamos en el santuario. Sigamos en el santuario, es que hay tanto para mencionar. Pero hermanos queridos, aunque aquí en la tierra los hombres digan que hay mandamientos que quedaron abolidos en la cruz, en el santuario celestial está el arca del pacto original. Y allí en el arca del pacto original están los 10 mandamientos originales. ¿Creen eso o no? Más vale que lo crean. Hay un arca en el cielo. Ahora, en el santuario se hacían 2 tipos de servicio. Recuerdan los servicios, ya lo estudiamos, por eso lo estoy repasando.
¿Qué servicios se hacían? El primero que mencionamos fue un servicio diario. ¿Y el segundo cuál es? Un servicio anual. Hermanos queridos, nosotros no conocemos el password que abre el cielo si no conocemos lo que enseña el santuario. Dos servicios se hacían. El servicio diario. El servicio diario se hacía por la nación. ¿Cuántas veces se hacía este servicio? Uno por la mañana y otro por la tarde. ¿Recuerdan? El servicio matutino y el servicio vespertino. También se hacía un servicio individual. Es decir, cada persona cuando sentía necesidad de arreglar su cuenta con Dios tenía la oportunidad de ir al santuario. Esto se hacía diariamente. Como algunos dicen por aquí, 24/7. Así dicen, ¿cierto? Servicio diario. Pero había otro servicio, que era un servicio que se hacía una vez al año. El servicio anual. No vamos a hablar más de esto porque ya lo hemos estudiado en más detalles. El servicio que se hacía por la nación. El servicio matutino y el vespertino era un servicio que comenzaba en el atrio. Allí se comenzaba ese servicio. Y luego el sacerdote tenía que entrar al lugar santo. Todos los días el sacerdote comenzaba en el atrio, se movía del atrio e iba hasta el lugar santo. Se movía, se lo están imaginando, ¿verdad? El sacerdote tenía que hacer este servicio. El servicio anual también comenzaba en el atrio. Y allí ustedes tienen la marca. Pero el sumo sacerdote tenía que entrar ahora hasta el lugar santísimo. Aquí estaba la diferencia. Este se hacía una vez al año. El otro se hacía todos los días. Este que se hacía una vez al año comenzaba en el atrio, iba al lugar santísimo y luego salía del lugar santísimo y volvía al atrio. No vamos a estudiar todos los detalles, pero sigan viniendo. Que cuando tenga la oportunidad de compartir algún tema con ustedes, voy a hablar la continuación de este tema. ¿Por qué razón era necesario hacer estos dos tipos de servicio en el santuario terrenal? ¿Saben cuál era la razón? Es una razón que los cristianos han descuidado. Así es que presten atención. No sea cosa que ustedes también lo descuidaron. La razón era muy sencilla, hermanos. ¿Recuerdan lo que había en el centro del segundo cuadrado? En el centro del primer cuadrado estaba el altar del holocausto. En el centro del segundo cuadrado, ¿qué había? La ley de Dios. Tenía en su interior los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, escuchen bien, no quiero que separen esto de todo lo que vamos a decir. Los 10 mandamientos exigen de los habitantes que habiten en su territorio. Los mandamientos de Dios son para todo el universo, para todos los seres que moran bajo el gobierno de Dios. El problema está que nuestro mundo se rebeló contra esos mandamientos. Pero el resto del universo sigue obediente a esos mandamientos. El asunto es que los mandamientos exigen de todos los moradores del territorio que gobierna Dios, de todo el territorio, no solo de la tierra, ¿me siguen, verdad? La ley de Dios exige obediencia perfecta y perpetua
¿Qué significa esto? Que no tenemos que obedecer un día, sino tenemos que obedecer siempre. Eso exige la ley de Dios. Ahí están los textos para los que quieran repasar esto. La ley de Dios exige un carácter perfecto. La ley de Dios exige una vida justa. La ley de Dios exige una naturaleza sin pecado. Les pregunto, ustedes, yo, ¿tenemos estas características? Como digo yo en mi lenguaje popular, estamos fritos. Porque no tenemos estas características. Es más, miren ustedes lo que la ley exige. Aquel que no tenga estas características, la muerte eterna. No puede vivir un ser, una criatura de Dios, no puede vivir si no obedece estas leyes. No puede vivir. ¿Creen eso o no? Hermanos queridos, aquí es donde está la gran bendición de Dios. Porque el israelita, ni el gentil como nosotros, no tenemos ninguno de estos requerimientos de la ley de Dios para ser aceptados, ¿verdad? No tenemos ninguna posibilidad. Pero Dios preparó una vía de escape. Y esto no era solo para los israelitas, era también para los gentiles. ¿Están de acuerdo con lo que digo? Dios preparó una vía de escape para que el israelita y el gentil pueda ser aceptado, puedan sus pecados ser perdonados. Y esa vía de escape nos enseñó Dios en el servicio diario del santuario. Por eso necesitamos conocer perfectamente lo que allí pasaba. Y sí, yo sé, algunos lo conocen, pero no lo conocemos perfectamente. Les pregunto, ¿los pecadores podían entrar al primer cuadrado? ¿Sí o no? Los pecadores podían entrar hasta el primer cuadrado. Eso representaba esta tierra, ¿cierto? El atrio. Hasta allí podían entrar los pecadores. ¿Los pecadores podían entrar al segundo cuadrado? Oh, qué bueno que ahora la mayoría por lo menos tienen energía para mover la cabeza. No, los pecadores no podían. ¿Por qué? ¿Eso representa qué cosa? Eso representa el cielo. Eso representa el cielo. Pero aquí es donde Dios nos entrega la contraseña para poder entrar al cielo. Aquí es donde está el password, la contraseña para poder entrar al cielo. ¿Me están escuchando bien? Y por eso hay alguien interesado en que no conozcamos esta contraseña. Y ustedes saben el lío que se nos hace cuando tenemos una contraseña equivocada, ¿sí o no? Cuando no encontramos el password, estamos, otra vez iba a usar la palabra frito, pero ya me conocen. Hermanos queridos, Dios es un Dios que nos da la solución para nuestro problema del pecado. Y aquí está. Solo que mi pregunta es, ¿qué medios usaba el pecador para poder entrar al santuario? ¿Saben ustedes qué medio usaba? ¿No? Miren, ya lo vamos a ver en los detalles que presenta el santuario. La pregunta ahora también es, ¿será igual para entrar en el santuario celestial? Miren, aquí hay algo extraordinario. Hebreos capítulo 8, vamos a leer algunos versículos allí. Allí, desde el versículo 1, dice lo siguiente la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿De quién está hablando aquí? Qué bueno que dijeron de Jesús.
Aunque yo sé, algunos cristianos piensan que allí está la bienaventurada Virgen María. No tengo nada contra la bienaventurada Virgen María. Pero la Biblia me dice que el que entró allí a los cielos es ¿quién? Es Jesús. Yo sé, algunos están pensando también en algunos personajes históricos muy buenos, buenas personas que están allí. Hace poquito nombraron a una mujer que dio su vida por allí atendiendo a enfermos. Ustedes saben de quién estoy hablando. Mi señora tiene ese nombre también. Hermanos, la Biblia dice que el que entró allí y está a la diestra de Dios es Jesús. Es Jesús. ¿Qué sigue diciendo el versículo 2? Ustedes ya van avanzando. Dice que Jesús es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido ¿para qué? Para presentar, ¿qué cosa? Ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Quién es este? ¿Quién? Jesús. Y ahora yo les pregunto, ¿qué ofrendas presentaba Israel? A ver, lo quiero escuchar, fuerte. Ovejas, correcto, muy bien, perfecto. ¿Qué más? Hermanos, ¿por qué nos quedamos plantados? Llegamos hasta las ovejas, los corderos, los becerros, etcétera. ¿Y lo demás? Tarea. Van a ir a estudiar, hermanos. Hermanos, dejen un poquito que descanse el Facebook. Mejor no sigo hablando de eso. Pero dediquemos tiempo, hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Dediquemos tiempo a estudiar lo que nos va a permitir conocer cómo podemos librarnos de lo que Dios quiere librarnos. Les voy a preguntar otra pregunta más. A ver si ahora se animan a contestarme. ¿Qué ofrenda presenta Jesús? Su vida, muy bien. ¿Qué más? Su sangre, muy bien. ¿Qué más? Y hasta ahí llegamos. Y hasta ahí llegamos. Hermanos, parece que esta hermanita que estaba dando su comentario acerca de las reuniones que a veces tenemos, son reuniones en que repetimos lo mismo que repiten los demás. Me parece que tenemos algo más profundo como pueblo de Dios, como remanente. Me parece que tenemos que ir más profundo y no estar repitiendo siempre lo mismo. Hay más en la palabra de Dios. Y me temo que por no conocer esos detalles nos estamos perdiendo tremendas bendiciones. Necesito avanzar. Quiero que conozcamos lo que presenta Jesús. Aquí hay una enseñanza que está minando la iglesia remanente acerca del santuario. Presten atención a lo que enseña la Biblia. Esta es la obra que Jesús comenzó a hacer en su ascensión. Cuando Él se fue en el año 31, ¿qué dice la Biblia que hizo? Se sentó a la diestra del Padre. ¿No leímos eso? Hebreos capítulo 8. Allí comenzó a hacer esta obra, la obra del lugar santo, el servicio diario. Lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento en el santuario terrenal, ahora Jesús lo empezó a hacer en el santuario celestial. No se olviden. Aunque esta obra es desconocida para millones, no se olviden. Hay un poder, el libro de Daniel lo anticipó. ¿Han estudiado Daniel capítulo 8? ¿Cuántos han estudiado Daniel capítulo 8?
Solo 3. Madre mía. Hermanos queridos, allí el libro de Daniel anticipaba con muchos siglos antes que ocurriera que iba a levantarse un poder que iba a quitar el continuo. ¿Recuerdan eso? Que iba a echar el santuario por tierra. Y lo consiguió. Porque hasta en nuestra iglesia está trabajando todavía. En nuestra iglesia hay opiniones divididas en cuanto al santuario. Y muchos hermanos están siendo llevados por uno o por otro camino. Hermanos, hay un solo camino que está señalado en la Biblia. Vamos por él. Hermanos cristianos, es urgente conocer el password, la contraseña para entrar en el santuario celestial. El Antiguo Testamento nos muestra la ilustración de cómo Dios lidiaba con el pecado y los pecadores. ¿Saben ustedes que Dios odia el pecado? ¿Sabían eso, cierto? Pero ama al pecador. Nos gusta esa frase, la han escuchado antes, ¿verdad? No es mía. ¿La han escuchado antes? Suena bonito, ¿verdad? El único problema que tenemos que pensar es lo que eso quiere decir. Dios no va a destruir a los pecadores. Ahora pusieron atención por lo menos. Dios no va a destruir a los pecadores. Dios va a destruir el pecado. ¿Me escucharon bien? Dios va a destruir el pecado. No quiere destruir al pecador, pero tiene que destruir el pecado y lo va a destruir mientras yo lo tenga en mi vida. ¿Quién es responsable de la destrucción? ¿Dios o yo? ¿Quién escoge lo que va a hacer? ¿Es Dios o soy yo? ¿Nos queda claro ese pensamiento? Dios nos quiere salvar, Dios nos quiere librar de las consecuencias del pecado. Por eso nos da el password. El problema está en que nosotros queremos gozar de las benditas promesas de Dios. ¿A cuánto les gustan las promesas de Dios? Queremos gozar de esas promesas, pero también queremos gozar del pecado. Y allí no hay compatibilidad. Hermanos queridos, no se puede, así no se puede. Y miren lo que voy a decir. Si quieres gozar del pecado, ándate, no pierdas el tiempo sentado aquí y goza del pecado. Pero no sueñes con recibir las bendiciones que Dios ofrece. Tú decides, no Dios. No acuses a Dios que Dios te quiere destruir. No, el Dios de la Biblia no quiere destruir pecadores, quiere destruir el pecado. ¿Quedó claro ahora? Lo que tú tienes que decidir es si sigues viviendo con el pecado en tu vida o lo sacas de tu vida. Para sacarlo, Él te ofrece ayuda. No lo vamos a estudiar hoy día. ¿Para qué llamó, para qué sacó Dios a Israel de Egipto? ¿Saben ustedes para qué lo llamó, para qué lo sacó de Egipto? Muy bien, para librarlo de la esclavitud. ¿Qué dice Éxodo 19? Miren, Éxodo 19 es el capítulo que nos prepara para el momento cuando Dios va a dar los 10 mandamientos. ¿Recuerdan? Éxodo capítulo 19, versículo 5. Lean lo que dice allí. Miren. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto,
vosotros seréis para mí especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Les pregunto, ¿eso es real hoy día o no? ¿Sí? Ah, no, pero esto era para Israel. Esto era para Israel y tienen razón. Esto era para Israel, pero resulta que Dios sacó a Israel de la esclavitud para hacerlo, ¿qué cosa? Especial tesoro. Me gusta esa parte. Especial tesoro. Pero miren lo que dice el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes. De gente reguleque nomás. No, porque nosotros no somos tan malos como los de allá, ¿cierto? Ustedes se ríen porque nos identificamos con eso, ¿verdad que sí? Hermanos, ese es nuestro problema, que nosotros nos comparamos con los demás y nos encontramos muy buenísimos. Nosotros tenemos mucho conocimiento, nosotros tenemos muchas ventajas. ¿Pero hemos alcanzado el propósito de Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios del pueblo de Dios? Gente santa. Ah, no, pero a algunos no les gusta hablar de ese tema. Hermanos, o nos metemos eso en la cabeza y dedicamos nuestro tiempo a buscar la santidad de Dios a la manera de Dios. Cuidado, no vayan a pagar para que los hagan santos por ahí. Tenemos que ser santos a la manera de Dios. Algunos me dicen, pero como esto era para Israel, yo no me preocupo. El apóstol Pedro, escribiéndole a la iglesia, ¿qué le dice? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice allí? Mas vosotros, ahora es la iglesia cristiana, ahora eres tú y soy yo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Eres tú parte de ese grupo? ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Santidad. ¿Podemos seguir viviendo a medias, hermanos? Hermanos queridos, dejémonos de jugar a ser cristianos. Decidámonos a ser o no ser. Pero yo lo estoy diciendo de manera diferente a como lo dijo Josué. Tenemos que escoger entre la vida y la muerte. Y Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que responder a esa pregunta. ¿Cómo se libraban del problema en el Antiguo Testamento? Voy en la mitad del tema recién. ¿Cuáles eran los medios para entrar al santuario y librarse de la paga del pecado? Otro día vamos a hablar de cómo librarse del pecado. Son cosas diferentes. Están allí en el santuario también. ¿Qué debía hacer para librarse del pecado? Lo primero, voy a correr. Ahí les van a aparecer las figuritas. El pecador tenía que tomar conciencia de que estaba viviendo en violación de la ley de Dios en el lugar santísimo. Cuando tomaba conciencia de eso, sí, yo soy mentiroso, sí. Ah, no, porque nosotros consideramos también, si matamos a alguien, oh, ya, eso es grave. Hoy día los pecados de moda tienen que ver con el sexo, ¿cierto? Esos son los pecados de moda. Entonces, si alguien tiene problemas con eso, uy, es un gran pecador. No, hermanos, el mentiroso es tan pecador como el violador, como el asesino, como el que roba un banco. ¿Están de acuerdo con lo que digo? Estamos en el mismo problema. Ahora, el primer requisito, tomar conciencia de que estamos viviendo en violación de la ley de Dios.
El segundo requisito, ¿cuál era para el pueblo del Antiguo Testamento? El segundo requisito era ir al santuario. Noten bien, ¿dónde? Al santuario. ¿Saben por qué? El pueblo de Israel aprendió que el único lugar donde había posibilidad de librarse del problema del pecado y de la culpa del pecado era ¿dónde? En el santuario. Pero el santuario era símbolo ¿de qué? Del santuario celestial. Hermanos, hoy día no hay santuario terrenal. Y aunque están queriendo hacer uno allá en Jerusalén, pero la palabra de Dios dice que ya no, porque el santuario ahora está ¿dónde? Está trabajando 24/7 allá en el cielo. Y allí Jesús está encargado de la administración. Y la administración de Jesús se le está esperando ¿a quiénes? ¿A todos los pecadores? ¿A todos los pecadores lo está esperando? Ahora están pensando que me van a contestar, ¿eh? ¿Saben a quién está esperando Jesús? Escúchenme bien, después pelean conmigo si quieren. A los pecadores arrepentidos. Jesús está esperando ¿qué cosa? Pecadores arrepentidos. ¿Recuerdan la distancia que había del campamento hasta el santuario? 1 kilómetro. El pecador tenía que venir caminando 1 kilómetro con el corderito, reconociendo que era un pecador. Todo el mundo lo miraba y lo señalaba. Mire, ahí va un pecador. No importa. Yo voy al santuario. Lo único que me interesa es alcanzar la salvación y el perdón en el santuario. Cuando llegaba al santuario lo recibía un sacerdote. El sacerdote cuando lo recibía era su esperanza. Ahí iba a poder él descargar esa tremenda carga del pecado. Y entonces el sacerdote le señalaba al corderito que traía, porque él ya lo traía. Era su ofrenda. Y cuando llegaba al santuario, él ponía sus manos sobre la cabeza del corderito y confesaba su pecado. Note. Primero tomar conciencia, luego arrepentirse y ahora, después de llegar al santuario, tenía que hacer ¿qué cosa? Confesar. Hoy día no tenemos que ir a un cordero, a un animalito. ¿Dónde tenemos al cordero? Ustedes ya saben. ¿Dónde tenemos que confesar? O tenemos que ir a algún lugar especial, ¿verdad? Donde a través de una ventanita podemos hacer nuestra confesión. O podemos pedir que se abra la ventana del cielo y hacer nuestra confesión. Usted decide. El santuario me enseña que tenemos que ir directamente al sacerdote celestial. Él está esperando para trabajar en nuestro favor. Confesamos nuestro pecado y el pecador tenía que matar al corderito. ¿Por qué? Porque la ley exigía la muerte ¿de quién? De el que tenía el pecado en su vida. Pero ese pecador venía a pedir perdón y la ley aceptaba la sangre derramada por un inocente animalito. Pero aquí entraba el trabajo del sacerdote. ¿El pecador podía entrar? No, no podía entrar. ¿Quién tenía que entrar? El sacerdote. El sacerdote tomaba la sangre, entraba al lugar santo y allí en el lugar santo asperjaba. Asperjar significa echaba unas gotitas así 7 veces hacia las cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo. ¿Dónde estaba el pecador? ¿Dónde estaba el pecador?
Estaba en el atrio. ¿Qué estaba haciendo el pecador? ¿Qué estaba haciendo? No. ¿Quién dijo por ahí orando? Él tuvo el tema aquí anoche. Y anoche él habló de algo que no vamos a alcanzar a hablar hoy día. Él estaba orando. ¿Qué estaba pidiendo? Sí, perdón, pero lo primero que tenía que pasar era que fuese aceptado su caso. Y hermanos, no vamos a alcanzar a decirlo hoy día con la Biblia, no lo vamos a alcanzar a estudiar. Sigan viniendo, cuando me toque otra vez predicar vamos a hablar la continuación de este tema. Hermanos, lo primero que necesitamos buscar es la aceptación. ¿Cómo somos aceptados en el santuario celestial? Algunos me dirán, yo ya me bauticé. ¡Ey! Hay muchos que se bautizan. ¿Es esa la llave? ¿Es ese el password para entrar en el cielo? Qué lástima que tengo que quedar aquí. Hermanos, el sacerdote, antes de haber entrado con la sangre a asperjarla hacia el velo, tenía que haber entrado con otra ofrenda que traía el pecador. ¿Quieres saber cuál era esa otra ofrenda? No te pierdas nuestro próximo estudio. Quiero hacerte un llamado. No tienes que contestarlo audiblemente. ¿Hay algún pecado conocido en tu vida? No mires para ningún lado. Solo mira a tu interior. Mira en tu corazón. Si hay algún pecado conocido en tu vida, el sumo sacerdote celestial está esperando algo de ti. ¿Qué es lo que está esperando? Que reconozcas que tienes ese pecado conocido. Lo segundo, cuando tú reconozcas, el Espíritu Santo te va a poner en el corazón el deseo de arrepentirte. Deja que fluya ese deseo. Busca el arrepentimiento que Dios te va a dar. Porque es el único arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento que cumple el propósito divino. El que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Jesús está esperando a estos pecadores. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres tú uno de los que quiere entrar en este proceso de arrepentimiento? Si eres tú uno de ellos, ponte de pie para que ores a Dios. Puesto de pie, en silencio, tú y Dios. Los que quieran hacer este arreglo con el Señor. Señor, dame espíritu de arrepentimiento. Quiero entrar en este proceso para que tú, el sumo sacerdote celestial, tomes la culpa del pecado y apliques la sangre que tú derramaste a mi pecado para yo irme en esta mañana a mi casa perdonado. ¿Hay alguien que quiere decirle eso a Jesús? Póngase de pie. No se pongan todos de pie. Solo el que reconoce que hay un pecado en su vida y que tiene que arreglarlo, tiene que pedir que Dios le dé el perdón de ese pecado. Si usted quiere hacerlo, póngase de pie, repito, no se preocupe del que está a su lado, solo busque a Jesús. Está esperando a pecadores arrepentidos para darles el perdón. Usted confiese con el Señor, allí en silencio, y allí cuando usted confiese con el Señor, tenga la seguridad de que Él es fiel y justo
para perdonarnos de todo pecado y para limpiarnos de toda maldad. Padre nuestro, gracias porque tú nos das la entrada al santuario celestial. Gracias porque tú tienes los medios para que nosotros podamos entrar y recibir las bendiciones que Dios ofrece en su gracia y en su misericordia. Todavía nos falta conocer algo más. Pero Señor, tú nos vas a dar la oportunidad de estudiarlo y de conocerlo. Recibe la oración de cada hermano o hermana que está puesto de pie. Y si hay alguien, oh Dios, que no está de pie, pero que en su corazón está elevando su alma a ti, Señor, escúchalo también. Gracias por la paz que tú vas a poner en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.